Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Liz Martínez y soy la gerente de Mercadotecnia para Latinoamérica en ParkCC. Bienvenidos a este webinar titulado Caracterización AFM mediante la técnica SICM y SSM. Antes de presentar este tema, voy a darles el panorama de la presentación de hoy, que durará aproximadamente 30 minutos. Después de la presentación responderemos unas pocas preguntas, las cuales pueden hacer en cualquier momento levantando la mano en la casilla de su aplicación. Si la desean realizar verbalmente, las realizaremos al final del webinar. A continuación, presento a nuestro panelista de hoy, la doctora Gabriela Mendoza. Gabriela tiene un postdoctorado en Ciencias en Materiales, maestría en Ciencias en Bioprocesos, una licenciatura en Ingeniería en Ciencias de los Alimentos y trabajó como profesora a tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desarrolló un biosensor con AFM para detectar bacterias probióticas para su tesis de doctorado. Bienvenida, doctora Gabriela. Gracias, Liz. Buenos días a todas las personas que se conectan nuevamente en esta serie de webinars. Y como ya lo mencionaron, el tema de hoy será la caracterización de AFM mediante esta nueva técnica que veremos cuál es el principio de operación, cómo se puede escanear una imagen, cuáles son los materiales que se necesitan a diferencia de la microscopía convencional. Sé que ustedes que se están conectando ahorita ya se están conectando también recurrentemente en otros webinars, entonces ya conocen esta diapositiva y ya saben que somos fabricante líder mundial de microscopios de fuerza atómica y sistemas de microscopía de nanoescala emergentes. También conocen ya nuestra gama de productos. Aquí lo que quiero mencionar nuevamente es que para estos experimentos se utilizaron, o los experimentos y resultados que voy a presentar se realizaron en el microscopio NX10 y en el microscopio NX12. Entonces, esta técnica se puede realizar en estos dos equipos que ven aquí. Además, saben que tenemos la mayor precisión, la más alta resolución y a través del software Smart Scan es muy amigable de utilizar esta plataforma. Ahora bien, el contenido de la presentación, primero veremos el principio de operación de SICM y SSM. Después hablaremos un poco sobre la sonda que se necesita en esta técnica, ejemplos sobre prueba de concepto utilizando únicamente SICM, y después haciendo la técnica híbrida con SSM, y finalmente algunas aplicaciones en muestras biológicas, utilizando el equipo NX12 y también el NX10. Ok, dentro de la clasificación de Park en los modos avanzados de AFM están esta clasificación que es de modos especiales. Como vemos aquí tenemos microscopía por escaneo térmico o STHM, microscopía de fuerza magnética y SICM. Ahora, si observan bien en esta diapositiva vemos que la sonda es diferente cuando se trata de SICM. Esto es porque en lugar de utilizar un cantilever o una viga en voladizo se utiliza una pipeta. Entonces, esta sería la principal diferencia en este modo. Ahora, con este pequeño video lo que quiero mostrarles es cuál es la diferencia principal al utilizar esta técnica. Vemos en este video que se utiliza una muestra que se encuentra dentro de una solución electrolítica en un recipiente confinando este líquido, que puede ser una placa Petri. Tenemos aquí dos barras diferentes y tenemos en lugar de un cantilever una pipeta que está escaneando a lo largo de esta superficie. Ahora vemos que tanto la pipeta como la placa Petri tienen ambos una solución electrolítica en el interior. Aquí vamos a obtener información como topografía y corriente iónica. Ahora, otra diferencia muy grande, muy importante de mencionar, es la diferencia entre el cabezal en el modo no contacto y en el modo de SICM. Estos dos microscopios, estas dos técnicas se colocaron sobre el NX10. Del lado izquierdo de su pantalla vemos la configuración para no contacto, utilizando el cabezal convencional que se utiliza para la mayoría de los modos. Vemos que está el microscopio óptico, la platina, y aquí tenemos el cantilever que se encuentra colocado de manera horizontal sobre este sistema. Del lado derecho, para la configuración SICM, la configuración aquí es muy diferente. Vemos primero, empezando con que la muestra está en un líquido y además tiene unos electrodos, el de referencia, el de la pipeta, un clip que va conectado a esta pipeta. Y aquí el cabezal, si vemos, la parte de atrás es similar a la del no contacto, sin embargo, la parte principal en donde se coloca la sonda, aquí veíamos que es de esta manera,
Y del lado derecho vemos que la configuración es completamente diferente para poder colocar adecuadamente la pipeta dentro de este cabezal. Esa sería la principal diferencia física para poder llevar a cabo este experimento. Ahora, también tenemos, se tiene que colocar un Faraday cage o una jaula faradaica, que esto está diseñado especialmente para la platina SICM y para el equipo NX10. Aquí esto que va a hacer, va a proteger de forma efectiva la pipeta, el cabezal y el escáner X y Y de interferencias externas. Y de esta manera vamos a tener un ambiente de escaneo estable. Esta malla conductiva, como vemos aquí, bloquea los campos eléctricos y cubre de campos electromagnéticos externos, estáticos o no estáticos. Y además, por la forma y por que es translúcido, al colocar esta jaula en el NX10 nos permite mantener una visión a la pipeta y a la muestra mientras se lleva a cabo este escaneo, por lo que no va a interferir con la medición. Vamos a separar ahora la técnica primero SICM, aquí las siglas en inglés, sin embargo la traducción sería microscopía de escaneo por conductividad iónica. La quisimos dejar así por fines, para que se vea la traducción literal de inglés a español. Ahora, ¿aquí qué ocurre? Se aplica un potencial entre un electrodo de trabajo, que sería el WE, y un electrodo de referencia, o RE, por sus siglas en inglés. Ahora, hay una corriente iónica que es dependiente de la distancia. El feedback o la retroalimentación va a controlar la distancia de la sonda con la superficie. En este modo vamos a poder obtener imágenes de corriente iónica y topografía. En esta imagen vemos la forma transversal, o es un corte transversal de esta pipeta, en donde vemos que es la dimensión de esta nanopipeta. Este sería el material y esto sería el interior en donde se va a colocar la solución electrolítica o el buffer. Sin embargo, esta técnica tiene falta de especificidad química. En este modo, la topografía de la muestra se obtiene por medio de esta regulación de flujo de corriente iónica que va a pasar a través de la apertura de la pipeta. Esto ocurre todo al mismo tiempo que está escaneando a lo largo de una superficie de la muestra. Y esto es mientras esta sonda o esta punta es sumergida en una solución electrolítica. Esa técnica tiene diversas ventajas, dentro de las más importantes o las más destacables es que es un mecanismo no invasivo y no aplica ningún tipo de presión a la muestra. Esto lo hace ideal para muestras biológicas. Gracias a este sistema se han superado limitaciones que tenían antes este tipo de microscopios en muestras que son muy sensibles o muy delicadas, especialmente las biológicas, evitando la posibilidad de que accidentalmente se pueda mover esta muestra, es decir, en algunas otras técnicas de contacto, con estas muestras tan sensibles y tan delicadas, al estar en contacto con esta muestra se puede estar dañando ambas, tanto la sonda como la muestra, y además puede incluso mover de sitio al estar haciendo esta medición. En el caso de SSM, o microscopía de escaneo electroquímico, tenemos un ultramicroelectrodo como sonda de escaneo que va colocado en la pipeta. Más adelante veremos cómo se fabrica esta nanopipeta. Tiene un mediador redox y también, en esta técnica dentro de lo más destacable es que se puede obtener la información electroquímica. También tenemos la misma muestra, en este caso sería la base, puede ser Pyrex, con diferentes barras. Entonces, en este caso nos va a dar la información electroquímica mientras se esté haciendo un escaneo. Tenemos el electrodo de trabajo, el counter electrode y el electrodo de referencia. Aquí vamos a obtener el feedback positivo o el feedback negativo, sin embargo, carece de un buen sistema de retroalimentación a diferencia de la técnica SICM. Entonces, comparando o recapitulando ambas técnicas, SICM es una técnica de no contacto que utiliza una nanopipeta con una solución electrolítica. Esta corriente iónica es dependiente de la distancia y se utiliza como feedback o como retroalimentación. Aquí lo que carece, que ya mencionamos antes, es que carece de especificidad química. En el caso de SSM, como su nombre lo dice, es un microscopio por escaneo electroquímico, nos va a proporcionar información electroquímica. Un microelectrodo escanea lateralmente a través del sustrato y esto mapea la reactividad de la superficie. En esta técnica podemos obtener la corriente faradaica, lo que nos va a dar la oxidación o la reducción. Sin embargo, aquí carece de un buen sistema de retroalimentación. Uniendo ambas técnicas, haciendo una técnica híbrida, se pueden mejorar estas dos características, incrementando especificidad química y la retroalimentación precisa para el control de la distancia de la superficie de la sonda por SSM y SICM respectivamente. Ahora, ¿cómo se fabrica la sonda, especialmente para SSM? Para SICM se utiliza una pipeta de cuarzo como la que vemos aquí. Para el caso de SSM se tiene que hacer este procedimiento para poder preparar esta pipeta
para la técnica SSM. Se comienza con una pipeta de cuarzo, como la que observamos aquí. En cada imagen, en la parte inferior, se ve su correspondiente imagen de STEM. Vemos la pipeta de cuarzo, posteriormente se realiza un depósito térmico de 10 nanómetros de cromo, 250 nanómetros de oro, y vemos aquí cómo ya se encuentra en una parte de esta pipeta el oro depositado. Posteriormente, para proteger este oro, se tiene que hacer un depósito químico de Parylene C, que es la imagen que tenemos aquí. En esta técnica se cubre completamente, en esta etapa del proceso, se cubre completamente la pipeta. Sin embargo, recordemos que se tiene que hacer un constante flujo de esta solución electroquímica para poder hacer un escaneo, por lo cual necesitamos tener aquí o escupir o desbastar el Parylene C que se colocó por deposición química para poder abrir la pipeta nuevamente y tenerla como la teníamos en un inicio, sin embargo, ya con el electrodo de oro que se colocó en este paso. Entonces, del lado derecho tenemos la pipeta de cuarzo, el oro, posteriormente el Parylene C, y se va a hacer un corte con un desbaste mediante Focus Ion Beam o FIB, y después ya tendremos de esta manera la pipeta de cuarzo y el oro aquí descubierto para poder hacer la medición como se mostrará más adelante. En la parte de SICM, aquí se usa esencialmente es el cilindro de esta pipeta, que es la que tenemos aquí o la que se está ejemplificando en este esquema. Tenemos dos electrodos, el electrodo de la pipeta o PE en el interior de la misma y el electrodo de referencia RE que va en el exterior. Se aplica un potencial entre estos dos electrodos y se mide la corriente de iones y esto se utiliza como feedback para la posición de la pipeta. Esto es lo que nos va a dar en cada punto la retroalimentación para saber la distancia adecuada al hacer el escaneo. En el caso de SSM, que sería la parte que estamos viendo en este esquema, se colocó el electrodo de oro, que es lo que representa aquí en color amarillo, y aquí se conecta este electrodo de oro a un potenciostato, y para este experimento se aplica un voltaje al electrodo de oro para minimizar los procesos electroquímicos, y esta parte sería la correspondiente a SSM. Haciendo una recapitulación, si contamos estos dos esquemas que se mostraron anteriormente, tenemos SICM, que controla la distancia de la sonda al sustrato, y SSM, que obtiene la información electroquímica. Ahora, esta sería, también ya recapitulando toda la información que hemos visto en las diapositivas anteriores, podemos observar primero que tenemos la caja acústica, que ustedes ya conocen y han visto en otras de nuestras sesiones, la plataforma antivibratoria, el cabezal, este es todo el equipo NX10. En este caso, cambié la imagen porque aquí es donde tenemos el Faraday Cage y además el cabezal para SICM. Entonces, todo este sistema es el que va en el interior de la caja acústica. Ahora, un acercamiento hacia este cabezal, vemos los electrodos que ya hemos mencionado anteriormente, el electrodo de la pipeta, el electrodo de referencia, la punta o la sonda, que aquí sería la nanopipeta, el IC clip, la muestra que está sumergida en una solución electrolítica y la muestra que está colocada dentro de una placa Petri. En este caso, la muestra fue unas barras de oro sobre Pyrex, que la veremos en la siguiente diapositiva. Y en el caso de este esquema, vemos del lado derecho lo que corresponde a SICM, que vemos el cabezal conectado con dos electrodos PE, que va dentro de la pipeta, y el electrodo de referencia. Y para el caso de SSM, tenemos el electrodo de oro, que va conectado aquí, lo estamos simulando con el color amarillo, a un amperímetro. Y esto, el feedback, en este caso sería la corriente, bueno, en el caso del lado derecho, sería la corriente iónica va como feedback al controlador, y aquí la corriente faradaica hacia el controlador, para que el usuario pueda manipular la medición durante este escaneo directamente en la computadora. Ahora, la muestra que se utilizó en este caso fue una muestra estándar para hacer una prueba de concepto, que fue oro, barras de oro, sobre un sustrato de Pyrex, como vemos aquí en esta imagen. Lo que interesaba medir aquí era el ancho de cada barra, que fue de 10 micras, el paso, es decir, donde inicia una barra y donde inicia la siguiente barra, que sería paso o el width, de 20 micras, y además la altura de estas barras, que en este caso fue de 300 nanómetros. Ahora, esto se quería corroborar utilizando la técnica de SICM. Ahora vemos los resultados.
Lo que podemos obtener nosotros con estas dos técnicas, específicamente en SICM, se puede obtener la topografía, como la que vemos en esta imagen, que es característica a las otras imágenes de topografía que hemos visto anteriormente. Y además se puede obtener la corriente faradaica, que está en la parte inferior, que sería la información también de la muestra, pero ahora utilizando la técnica SSM. Haciendo un análisis más detallado sobre estas dos muestras, empezamos con la topografía que fue obtenida con SICM. Vemos esta imagen de altura o de topografía de la superficie, en donde vemos las barras en color dorado o más claras que corresponden al oro, las más oscuras corresponden al Pyrex. Para poder hacer una medición adecuadamente y que sea una medición con información cuantitativa, se utilizó el software XEI, en donde se puede hacer un perfil de líneas colocando una línea o una barra, una sección transversal durante esta imagen para poder hacer la medición cuantitativamente. Al colocar esta barra sobre la muestra o sobre la imagen de topografía, podemos observar el perfil de líneas como el que vemos aquí. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver todos los datos que se mencionaron anteriormente, como el ancho, el paso y la altura. Entonces, aquí vemos también que además esto se puede medir con el cursor. Podemos hacer una selección de estos rangos, por ejemplo, en color azul, nos indica el paso, es decir, de donde termina una barra hasta donde termina la siguiente. O también podemos ver el ancho de las mismas y la altura como está en color verde. Haciendo estas mediciones, podemos observar que el ancho de cada barra era de 10.3 micras, el paso o el width fue de 19.9, la altura fue de 291 nanómetros. Ahora recordemos que los valores reales eran 20 micras, 10 micras y 300 nanómetros. Estos valores obtenidos con esta técnica son muy cercanos a los valores reales reportados. Y recordemos, algo muy importante, que no se utilizó un cantilever, que aquí se está utilizando una pipeta en una solución líquida para poder hacer la medición de la topografía. Entonces, estos resultados son muy interesantes porque son además muy cercanos a los valores reales que se han reportado para esta muestra. En el caso de SSM es donde se obtiene la corriente faradaica y aquí obtenemos lo mismo. Tenemos, bueno, la misma información, sin embargo, sobre la misma muestra, sin embargo, es la información electroquímica. Tenemos oro, lo que corresponde a oro es en color verde, lo que corresponde a Pyrex es en color rojo. Si trazamos una línea transversal sobre toda esta imagen, podemos observar que también podemos obtener lo mismo, un perfil de líneas, sin embargo aquí va a ser sobre la corriente faradaica, no la altura, como lo vimos anteriormente. Aquí podemos también trazar diferentes puntos en el punto más alto y el más bajo, o entre el ancho, entre cada barra de estas mediciones, para poder ver la corriente faradaica sobre el Pyrex, cuando estaba escaneando sobre el Pyrex, que es un dato que se obtuvo. También la corriente faradaica sobre oro, el delta de la corriente faradaica cuando se estaba escaneando sobre estos dos materiales, y además la señal electroquímica se puede observar que fue más alta en oro que cuando se escaneó sobre el Pyrex. Vemos el feedback positivo, que fue en el oro, el negativo sobre el Pyrex. Entonces, todo este análisis se puede hacer cuando se escanea y con las imágenes obtenidas mediante SSM, que no solamente son imágenes o información cualitativa, sino también todo esto puede ser cuantitativo. Otras aplicaciones sobre esta técnica podrían ser, por ejemplo, para medir la porosidad en algunas membranas, como el ejemplo que se muestra a continuación, donde tenemos nuevamente nuestra configuración para SICM, para SSM, la nanopipeta, la solución electrolítica, y aquí la muestra sería una membrana con dos diferentes poros. Como lo mencionamos anteriormente, SICM es la topografía. Aquí lo que vemos sobre esta membrana es que se observan estos dos poros en la muestra, sin embargo, es todo lo que se muestra. ¿Por qué? Porque es únicamente información topográfica. En la parte inferior vemos el mapeo químico, es decir, la parte de SSM nos da esta información. A diferencia de la topografía, aquí nos está hablando de la difusión que hay cuando se coloca esta membrana en esta solución electrolítica en particular. Por eso podemos también hacer esta medición de la permeabilidad en membranas. Esta sería otra aplicación utilizando esta técnica híbrida. Ahora, otra cuestión importante a saber respecto a SICM es que hay dos modos de proyección o dos modos de escaneo cuando se utiliza esta técnica. Esto va a depender del tipo de muestra que se quiera utilizar. Haciendo una analogía, sería como usar el modo de contacto con respecto al modo de contacto en AFM convencional.
Ahora, el primer modo para SICM es ARS, por sus siglas en inglés, o por acercamiento retroceso. Este modo es aplicado y se recomienda para muestras que tienen variaciones de superficies que son mayores a 1 micra. Esto es para que no se dañe ni la muestra ni la sonda. Debido a la alta variación de altura, esta pipeta se rompería fácilmente si es usada con un escaneo continuo, es decir, con no contacto, pero sí muy cercano a que sea una técnica de contacto. Es por ello que este modo ARS es el ideal para estas muestras que sean muy rugosas o muy altas, porque este acercamiento retroceso se repite en cada píxel. Si ponemos 128 píxeles, va a hacer esto 128 veces en una línea durante 128 líneas hasta haber completado el escaneo, pero únicamente se va a acercar, va a tomar la información, se va a levantar y va a moverse hacia el siguiente píxel, lo que lo hace ideal para estas muestras que tienen una rugosidad más alta o una altura que sea mayor a 1 micra. También hay otro tipo de escaneo que sería por corriente directa, por sus siglas en inglés DC, y esto se utiliza para muestras con variaciones de altura menores a 100 nanómetros, cuando son muestras muy planas o que tienen una rugosidad muy baja. Esta pipeta continuamente va a escanear la superficie a un determinado nivel de corriente. Esto significa que esta distancia entre la pipeta y la superficie siempre va a estar ajustada, muy cercana a la muestra, sin embargo, sin tocarla. Pero aquí no se va a retraer como en el modo anterior. Aquí va a ser una medición continua o corriente directa. Estas serían las dos técnicas de escaneo en el modo de SICM, que va a depender mucho de la muestra que se tenga para analizar. ¿Cuáles serían algunas aplicaciones para muestras biológicas? Bueno, dentro de los puntos importantes a destacar es que estas muestras orgánicas en particular tienden a modificarse, pueden ablandarse, pueden hincharse por el mismo líquido en el que se encuentran sumergido, lo que lo hace más susceptible a daños de una punta o de un cantilever. También el movimiento incluso más suave de una sonda puede hacer que esta muestra se mueva o cambie de posición durante un escaneo. Por lo que es muy importante cuidar el modo en el que se va a escanear especialmente una muestra biológica, como una célula, como alguna bacteria, entre otras. Este problema se ha resuelto mediante el desarrollo del SICM, de esta técnica, especialmente para el microscopio de NX10 o incluso para el NX12. Ahora, esta nota de aplicación también está disponible en la página parsystems.com. Es la nota de aplicación número 6, en donde se utilizó la técnica de SICM, utilizando el microscopio NX10, para hacer medición de diferentes muestras orgánicas. Ahora, ¿en qué consistió esto? Para poder mostrar el uso tan sencillo y la precisión tan grande de este microscopio con el accesorio SICM, se eligieron 3 muestras que fueron muy representativas en las áreas biológicas. Uno de ellos es PDMS, otro fue una membrana de policarbonato con poros de 400 nanómetros y finalmente fibras de colágeno. Generalmente se utilizan como estándares para hacer posteriormente otras mediciones en muestras biológicas. Ahora, los modos que mencionaba era DC o ARS. Estos 2 modos de escaneo en SICM fueron elegidos de acuerdo y dependiendo de las propiedades de los materiales. En PDMS se escanearon 2 muestras estándares con diferentes geometrías. Una de ellas fue una malla cuadriculada con un campo o con un scan size, un área de escaneo de 10 micras, y otro fue una malla en forma de barras con una altura de aproximadamente 120 nanómetros de altura. Se utilizó una solución PBS, solución electrolítica salina estándar, para poder hacer esta medición, y se utilizó el modo de DC o de contacto directo para poder hacer la medición de estas muestras. Como vemos aquí, se seleccionó esto por la altura que se tenían en estas barras o en estos patrones de estándares para medir. En el lado izquierdo vemos el área de escaneo que fue de 20 micras por 20 micras, en donde se ve la resolución, que es esta malla en cuadriculado, y también estos resultados, como en las imágenes anteriores, se obtuvieron haciendo una línea transversal con el software XEI para poder hacer la medición o las dimensiones de estas barras, la altura. Como en este caso se midió de un punto rojo a esta otra flecha roja que se observa aquí, quiere decir que se midió de donde inicia uno hasta donde inicia el siguiente. Se obtuvo que fue un valor de 10 micras. Del lado derecho, la otra muestra que se utilizó fueron de 20 micras por 20 micras el área de escaneo. Y lo mismo, se utilizó una línea transversal para poder medir la altura de estos tubos, de estas barras que se colocaron o que se observan en topografía. Nuevamente se puede medir también el ancho, el paso de una con respecto a otra, o la altura
de la base con respecto al punto más alto de estas barras que se observan aquí, y fue de 117 nanómetros esta altura. Por eso se seleccionó el modo de contacto directo. Bueno, esto se sabe previamente, por eso se selecciona antes, ya con esto es nada más validar que era el modo adecuado. Sin embargo, generalmente los usuarios conocen las muestras y saben cuál es la rugosidad. Si no, se recomienda hacer la técnica RS para poder hacer un escaneo y saber qué se va a encontrar en esta superficie. Ahora, para la membrana de policarbonato, como vemos aquí tiene muchos poros. Aquí el modo que se seleccionó para poder hacer esta medición es el modo de ARS, para evitar daños a la pipeta a causa de estos poros que son tan profundos y que están tan repetidos en un área de escaneo como la que se observa aquí. Estos datos muestran que los poros tienen un diámetro promedio de aproximadamente 416 nanómetros y una profundidad promedio de 600 nanómetros. Esto nuevamente se puede ver en el programa XEI. Bueno, una vez obteniendo esta imagen de topografía SICM, se traza una línea transversal en el programa XEI y aquí podemos ver este perfil de líneas de esta área, recordando que estas imágenes nos dan información X, Y y también Z. Muy importante recordarlo. Y aquí podemos observar en el punto color azul, lo que se observa aquí sería la profundidad de este poro, desde el punto más alto o de la base de esta membrana hacia el punto más bajo de este poro. Aquí sería el delta Y, lo que nos estaría dando la medida, y también se puede medir este poro, que sería del punto rojo primero hasta el punto rojo que está de esta parte. Y aquí podemos observar el delta X, que corresponde nuevamente a 416 nanómetros. Entonces, esta sería otra de las aplicaciones para poder utilizar esta técnica. También se utilizaron fibras de colágeno. Estas son ampliamente utilizadas y aceptadas como muestras estándar para medición de propiedades de materiales biológicos o materiales delicados. En muchas muestras biológicas, estas fibras, además que de otros materiales, se van a suavizar o se pueden hinchar, aumentar de tamaño una vez hidratadas, lo que puede ocasionar que se deslicen, se muevan en el escaneo con una sonda convencional de AFM. Es por ello que en este caso se decidió utilizar SICM, especialmente el modo de ARS, para poder medir estas muestras. Vemos del lado izquierdo, es la misma imagen, la imagen A y B. Sin embargo, del lado derecho se utilizó la función de Enhanced Color, que es una función que hace que los rasgos de estas imágenes se resalten. En el caso del lado izquierdo vemos que se pueden apreciar estas fibras en los puntos más altos, está en color más claro, los puntos más bajos están en color más oscuro, como los que vemos aquí en el fondo de esta imagen. Y además se pudo apreciar incluso la medida de las fibras más delgadas, como la que está señalada en esta flecha color negro, que mide aproximadamente 70 nanómetros, lo que nos indica que tiene una alta resolución para poder escanear y para poder resolver ese tipo de imágenes. Ahora, otras aplicaciones de SICM, en este caso sería utilizando el microscopio NX o C. Primero mencionar que supera el límite de resolución del microscopio óptico, ya que tiene una resolución de imagen de aproximadamente 50 nanómetros o dependiendo del diámetro de la pipeta. Además, esta técnica o este modo no causa una deformación morfológica, es un contacto no destructivo y no físico. Estas imágenes que observamos aquí son primero por el microscopio óptico del equipo NX12 y del lado derecho sería la imagen que se obtuvo de topografía de una red neuronal en modo SICM. También se puede caracterizar la morfología celular. Como vemos aquí tenemos primero la imagen del microscopio óptico, después una sección que fue la que se decidió escanear con la técnica SICM, que sería aquí nuevamente la imagen de 90 micras por 90 micras utilizando la función de Enhanced Color. Ahora aquí se realizaron diferentes análisis sobre una misma imagen, sobre una sola imagen. Primero se puede hacer un perfil de líneas o un análisis de perfil, un profile analysis de esta célula. La tenemos en color rojo, esta línea primero que se decidió trazar cuando estaba para poder medir estas células que tenemos aquí en la línea color rojo. También se puede colocar, bueno, aquí se colocó otra sobre color azul para hacer también la medición de altura, de ancho. Si se quiere hacer un análisis mucho más detallado, incluso se puede medir el volumen de cada célula, ya que tenemos información X, Y y Z. Para medir el volumen se utiliza la función de análisis de granos, y en este análisis de granos, que así está tal cual en el programa XEI, se puede recolectar toda la información de cada grano, de cada célula en este caso, para poder hacer la medición de volumen, también se puede hacer de área, de longitud, de cada célula que se haya separado, como lo vemos aquí, que está en color rosa y en color verde. De esta manera podemos obtener nosotros las estadísticas para una célula individual
Además, obtiene información de alta resolución. En este caso, vemos primero en esta imagen el scan size que fue de 40 micras, posteriormente un acercamiento a 10 micras, que es la que vemos en el inciso con letra E, y después se decidió hacer todavía un acercamiento mayor para escanear esta área de interés, que sería la que se ve con la letra C, y este scan size fue de 4 micras, iniciando con el área de 90 micras por 90 micras. Todo esto se puede hacer con una sola imagen o a partir de un solo escaneo. Para concluir, algunos comentarios finales es que con el desarrollo de esta técnica SICM se han superado las limitaciones que se tenían antes con los microscopios AFM, especialmente con muestras biológicas que son delicadas y son húmedas, evitando también la posibilidad de que accidentalmente se pueda mover esta muestra que ya está sumergida en un líquido. Con la técnica SSM es posible medir la corriente faradaica y obtener información electroquímica sobre la misma muestra que se está escaneando simultáneamente en el SICM. La jaula faradaica o el Faraday Cage protege de forma efectiva la pipeta, el cabezal, el escáner X y Y de interferencias externas, y esto hace un ambiente de escaneo estable para obtener mejores imágenes. Y finalmente hay dos tipos de modos de escaneo de microscopio en SICM, que sería el ARS y el DC, que va a depender de la muestra, el modo ideal para poder hacer esta medición. Para consultar más información sobre artículos técnicos, los invito a que visiten la página de parsystems.com, donde podrán encontrar este y otros artículos técnicos sobre esta técnica, o también los catálogos técnicos sobre el equipo NX10 o el NX12, especialmente con el módulo SICM. También si tienen algunos comentarios adicionales, por favor dirigirse a gabriela@parsystems.com, y ahora también estamos recibiendo preguntas. Les agradezco mucho su atención en este webinar y su asistencia sobre todo. Gracias. Gracias, doctora. Mientras esperamos que hay algunas preguntas, les voy a mencionar que el próximo 13 de diciembre tendremos el webinar número 6, que es el último de este año, principios de operación y aplicaciones de modos eléctricos en AFM. Para todos nuestros científicos, investigadores que nos siguen mes a mes, les tenemos muy buenas noticias para el siguiente año. Vamos a tener algunos ponentes internacionales de otras universidades, temas muy valiosos para ustedes que esperamos puedan formar. Muy bien, y siempre tenemos algunas pequeñas sorpresas para nuestros usuarios que se conectan desde el principio del webinar. Perdón, tenemos una pregunta. Vemos una mano alzada del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, pero no vemos la pregunta. Okay. Mientras nos actualiza la aplicación, le vamos a mencionar a nuestros primeros 3 usuarios conectados en este webinar que van a recibir un microscopio digital de parte de Park System. Arturo Galván, Juan Martínez y Marisa Moreno. Muchísimas gracias por conectarse. Muy bien, la pregunta, doctora, es ¿qué dimensiones del poro de la pipeta optimizan la resolución de las imágenes? Ok, la dimensión de las que nosotros proveemos, o las que tenemos como en venta, son de 20 nanómetros. Entonces, la resolución aquí sería dada en esto. Si se hace una pipeta, o se fabrica una pipeta como la que mencionaba de SICM, SSM, el poro va a ser el mismo, solamente que la pipeta puede tener un mayor tamaño. Si son otras pipetas diferentes, el rango está dado hasta de 20 hasta 50 nanómetros. ¿Me podrías repetir la pregunta para ver si las preguntas, sí, por favor? ¿Qué dimensiones del poro de la pipeta optimiza la resolución de las imágenes? Sí, sería, gracias. Sería el interior. Si es de 20, pues sería lo que está dentro de este diámetro. Si es necesaria la caja de Faraday si se usa la caja acústica. Sí, es ideal, y además como accesorio está incluido dentro de este kit o dentro de este módulo, que sería el cabezal, las pipetas, los electrodos y además la jaula faradaica. Sería lo ideal, porque además, como les comento, es así como se distribuye con esta jaula. Si se está haciendo de otra manera, lo que pasa es que la caja acústica protege de diferentes
ruidos externos, como las vibraciones, como el ruido del exterior, incluso temperatura, no que regule la temperatura, sino que también ayuda para esto. Sin embargo, la tabla Faraday complementa la caja acústica. Entonces, es por ello que sí es necesario, es importante tenerlo para hacer las mediciones en SICM, SSM. Y finalmente, ¿cuánto aumenta el tiempo de adquisición al usar ARS? Con respecto a DC, realmente no incrementa, aquí será el dado en función de los píxeles. Por ejemplo, si queremos tener un escaneo rápido, podemos hacerlo con 128 píxeles para hacer un escaneo muy general. Incrementa, digamos, el 20% únicamente en tiempo respecto a uno y otro. Si se requiere hacer la medición más rápida, modificando el número de píxeles, se podría lograr. Ya para obtener la imagen final, a lo mejor incrementar a 512 píxeles, pero ahí sí ya sería un tiempo mucho mayor, pero está dado más en los píxeles que en el propio modo de escaneo. Muy bien, pues agradecemos a todos su conexión, su asistencia y nos vemos el próximo 13 de diciembre. Muchas gracias.